En este video voy a hablar sobre los evangelios, una especie de generalización o introducción a qué significa eh, esta palabra o qué cosas hay alrededor de esta palabra. En la antigüedad se usaba esta palabra en el mundo griego. ¿Por qué? Porque de ahí proviene esta palabra, esta etimología, y significa buena noticia. Se usaba para, por ejemplo, el nacimiento de algún eh, rey, o el hijo del rey, alguna condonación de deudas o algún episodio importante dentro del imperio. Fue acuñado también la palabra buena noticia, sí, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías lo usó, en Isaías 40, si lo quieren buscar, pero no tenía obviamente esa connotación griega. Eh, Nosotros los vamos a encontrar en el mundo cristiano a partir del evangelista Marcos. Marcos fue el primero que acuñó esta palabra, evangelium o evangelium, y que nosotros hoy conocemos como los evangelios. Los evangelios los podemos dividir en dos partes. Los evangelios canónicos, recuerden que la palabra canónico significa reglas, es decir, aquellos que tienen un formato o se adecúan a lo que la iglesia busca, además de haber sido estudiados fehacientemente. Hay muchísimos evangelios, no solo aquellos canónicos que encontramos, que son los que tenemos en nuestras escrituras y que a pesar de ser católicos apostólicos romanos o de otra religión protestante, mantenemos el mismo canon, ¿sí? Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Si los vamos a estudiar, Mateo, Marcos, Lucas, se llaman sinópticos. ¿Por qué? Porque si yo hiciera una especie de superposición de estos evangelios, nos vamos a encontrar que tienen muchos relatos semejantes. ¿Esto qué significa? Que voy a encontrar relatos muy parecidos en uno y en otro, con sus respectivas diferencias, obviamente, porque ahora vamos a ver cómo se fueron elaborando estos evangelios. La fuente Q, es decir, de dónde provienen o de dónde se basan estos tres evangelios, va a ser Marcos. ¿Sí? Marcos es el primero, como dije, en acuñar esta terminología, y además los demás van a basarse en ese texto. Entonces le van a hacer modificaciones de acuerdo a los intereses que ahora vamos a ir viendo tiene cada uno. Nos vamos a encontrar también ahí que Juan está solo o separado. ¿Por qué? Porque él no entra dentro de estos sinópticos, porque toda la confección de su evangelio es completamente diferente. Nos vamos a encontrar que en el proceso de escritura, y siempre atendiendo a esta idea de la palabra evangelio, vamos a encontrar varias etapas según el texto del padre Rivas, que se llama ¿Qué es un evangelio? Ahí él nos va a explicar que la primera etapa es Jesús. Jesús mismo es la primera etapa, porque Él mismo es el Evangelio. Él mismo es la buena noticia. O sea que el periodo de los Evangelios vamos a encontrar entre el año 0 del nacimiento de Jesús hasta el año 30, 33, que es donde Él muere. ¿Sí? Él mismo es el Evangelio, porque toda su vida, su, su desarrollo de esa vida es el Evangelio. Jesús mismo entonces es el Evangelio desde sus milagros, desde su vida misma, estableciendo este mensaje de que viene para todos, su mirada misericordiosa sobre el que menos tiene, no muy común en la época. Ahora cuando hagamos el recorrido sobre cómo eran los tiempos de Jesús, seguramente quedará claro por qué Jesús es la buena noticia. Los ciegos ven, los sordos escuchan, los paralíticos caminan. Esa sería la buena noticia. Bien, también nos vamos a encontrar con el segundo momento, que son los apóstoles. Cuando Jesús sube a los cielos, asciende,
Ellos se van a encontrar perdidos, en silencio, guardados en sus casas, hasta que llega el día de Pentecostés. Todo esto está relatado en Hechos 2, si quieren corroborar lo que estoy diciendo. Y ahí el día de Pentecostés son revestidos por el Espíritu, el Paráclito, el que aboga entre Dios y los hombres, aquel que le da movimiento y fuerza. Una vez que ellos eh, pueden contactarse con ese Espíritu Santo, automáticamente salen a predicar la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Es la pregunta. La llegada del reino de Dios, que como dije en la etapa anterior, ya se hacía carne con Jesús, se podía percibir los primeros pasos. Y aquí es como algo novedoso, sobre todo en el mundo judío. ¿Sí? Entonces, una vez que los apóstoles salen, predican, en Hechos 2 nos vamos a encontrar ahí por el versículo 41-42, que 3.000 personas se hicieron bautizar. Es decir, la gente escucha el mensaje y tiene esperanza con respecto a esta nueva noticia. El tercer momento es el momento de los escritores. Pero previamente a esto, allá por el año 50, también ingresa al mundo cristiano Saulo de Tarso, también conocido como Pablo. Él es el que de alguna manera sistematiza el contenido teológico, no así biográfico de Jesús, sino el que va a ordenar las ideas de la buena noticia. Entonces, los primeros escritos en esta etapa van a ser las cartas de Pablo y de algunos apóstoles, y se van a ir compartiendo en las comunidades. Esto es muy interesante porque de alguna manera es el engranaje de lo que va a ser la iglesia. Allá por el año 60, cuando el mundo romano estaba en mucho movimiento por las persecuciones constantes, un predicador llamado Marcos, que era muy cercano a Pablo, también muy cercano a Pedro, se va a animar a escribir esto que conocemos como el Evangelio de San Marcos. San Marcos venía del mundo griego, entonces decidió recopilar datos de testigos. Sobre todo, se dice que este evangelio tiene una voz pedrina. Entonces él va a recopilar estos datos y va a escribir el primer evangelio. Esto no pretendía ser una biografía de Jesús, porque si yo voy al texto de Marcos me voy a encontrar que ni siquiera tiene infancia de Cristo, porque no era ese el objetivo. El objetivo era contar cómo Jesús era la buena noticia y cómo se fue dando su vida, que terminó siendo el evangelio. Y ahí nos vamos a encontrar también con los otros evangelios que a lo largo de, a partir de esos 60 hasta 100 años después de Cristo, van a ir escribiendo estas historias. Ya después se van a ir agregando la infancia de Jesús, por ejemplo, en Mateo y Lucas. Y Juan, que como dije no es sinóptico, va a ser toda una interpretación teológica de la vida de Jesús. Un poco este es el caminar de los evangelios. Y cuando hablamos de este caminar, yo no puedo olvidar a la hora de leer los evangelios, acá le voy a dar algunos tips. Primero, que no pretenden, como dije, ser biografías, sino que tienen un carácter querigmático, como dice el padre de Rivas. ¿Qué significa esto? Querigma significa esa buena noticia, esa alegría. Pretende decirle al que lee qué es lo que va a encontrar ahí. Entonces, no pretendemos comparar, sino encontraremos obviamente errores muy típicos de decir, bueno, este no se parece a este, pero sí lo que podemos encontrar que la mirada es siempre la misma, contarnos quién es ese Jesús y qué buena noticia trae. También en estos evangelios tengo que leerlos, o estos evangelios los tengo que leer de manera seria, es decir, entendiendo el lenguaje y el contexto de la época. Tengo que saber quiénes gobernaban en esa época en la que surgió Jesús, en la que vino Jesús al mundo, y también un poco de historia en la escritura de estos evangelios. Tengo que saber también los grupos sociales que se encontraban en la época. No es lo mismo decir fariseos
que decir saduceos, por ejemplo. Muchas veces nos vamos a encontrar, y eso está bueno aclararlo aquí, nos vamos a encontrar que en la época de escritura de los evangelios, los fariseos era el grupo que más atacaba a los cristianos. Entonces, por eso se podría comprender ahí por qué son tan mal vistos en los evangelios que quedaron por escritos. Pero en la época de Jesús, los grupos más radicales en contra del propio Jesús histórico son los saduceos, porque les molestaba lo que Jesús decía. Entonces, toda esta cuestión uno tiene que entenderla para poder leer con mayor libertad los evangelios, con una mirada mucho más crítica y seria. ¿Sí? No es, por eso la pretensión aquí no es leerlo como un libro de historia. La pregunta que les voy a dejar para cerrar este video es, ¿qué diferencia hay entonces entre la palabra evangelio que se usaba en la época de los romanos, ¿sí? En la época también del mundo griego, a la utilización que encontramos en la mirada cristiana? ¿Cuál es la diferencia? Segundo, ¿por qué se dicen sinópticos y por qué no? ¿Sí? ¿Por qué Juan queda, digamos, relegado? ¿Sí? ¿Qué son los evangelios canónicos y cuáles son los apócrifos? ¿Sí? Que no son muy conocidos, algunos tenemos acceso a esos textos, pero estaría bueno establecer ahí la diferencia. Bueno, con estas preguntas, de alguna manera, podemos ir orientando el tema de hoy. Muchas gracias.